Urano cuenta con una gran cantidad de lunas realmente fascinantes que ya hemos presentado en más de una ocasión, pero al parecer, por descuido, dejamos completamente fuera de escena a la misteriosa Umbriel. Entre todos los satélites que orbitan alrededor del séptimo planeta, es el cuerpo más oscuro y el que rebosa mayor misterio. Así pues, estamos hablando precisamente de esta enigmática luna. Hola a todos. ¿Qué otros datos hemos logrado descubrir acerca de esta luna intrigante y sobre todo, cuál es la razón que explica que hoy en día tenga el aspecto peculiar que observamos? Esto es Pangea. Y en el video de hoy vamos a compartir con ustedes todos estos detalles apasionantes. Entonces, demos comienzo. Un mundo remoto y profundamente enigmático. De acuerdo con la versión históricamente más aceptada, fue en 1781 cuando el astrónomo británico William Herschel observó por primera vez a Urano y lo identificó como un nuevo planeta. No obstante, existe la opinión de que el astro podría haber sido avistado antes de esa fecha, aunque sin que nadie reconociera su verdadera naturaleza. Si el cielo está despejado y el séptimo planeta se aproxima lo suficiente a la Tierra, una persona con buena agudeza visual podría distinguirlo a simple vista, por tenue y discreto que resulte. Incluso se baraja la hipótesis de que Hiparco lo hubiera observado ya en el año 128 a.C., y que crónicas europeas, árabes y chinas contengan menciones a observaciones parecidas. Aún así, antes de Herschel, nadie llegó a considerarlo de forma explícita como un planeta propiamente dicho. Ahora bien, si la propia esfera de Urano ya apenas resulta visible a simple vista, sus lunas son totalmente indistinguibles sin la ayuda de un telescopio. Por esa razón fue precisamente Herschel, empleando el telescopio más potente y avanzado de su época, quien consiguió por fin detectar las primeras lunas de aquel remoto planeta. Descubrió Titania y Oberón, y durante varias décadas los satélites de Urano únicamente pudieron ser observados a través de su instrumento. Entonces surge la pregunta, ¿quién fue el primero en identificar a Umbriel? La cuestión resulta sumamente interesante y da pie a alguna que otra sorpresa. William Herschel llegó a afirmar que había observado varias lunas adicionales, además de Titania y Oberón, y algunos sugieren que entre ellas podría figurar la protagonista de hoy. No obstante, esa afirmación se considera dudosa, ya que las descripciones que proporcionó de tales satélites no coinciden en absoluto con el aspecto ni con la órbita reales. Así pues, es probable que el gran astrónomo se viera engañado por una ilusión óptica o por alguna imperfección de su propio telescopio. La mayoría de los historiadores coinciden en que Umbriel no fue descubierta por Herschel, sino por otro renombrado astrónomo británico, William Lassell, quien la identificó en 1851 al mismo tiempo que localizó a la luna Ariel. Al igual que ocurre con los demás satélites de Urano, el nombre de esta luna procede de la literatura clásica inglesa, concretamente del poema El rizo robado de Alexander Pope. Por cierto, los satélites uranianos fueron los primeros cuerpos celestes en recibir oficialmente nombres ajenos a la mitología clásica. Claro está que cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, al principio las bautizó en honor a sus mecenas, la familia Medici de Florencia, pero finalmente prevalecieron otros nombres inspirados en las numerosas amantes de Zeus. El nombre de Umbriel le sienta asombrosamente bien a la luna, aunque Lassell en su momento no podía sospecharlo. Y es que Pope eligió la raíz latina umbra, que significa sombra u oscuridad, para componer dicho nombre. De hecho, Umbriel es el satélite más oscuro de todo el sistema de Urano. Apenas refleja el 16% de la luz solar que recibe, un albedo aproximadamente un 50% menor que el de Ariel, su compañera de características similares. Nos hemos adelantado un poco en el relato. Las lunas de Urano están mucho más alejadas y son más pequeñas que las de Júpiter o Saturno, lo que hace que su observación resulte considerablemente más complicada.
Urano no posee ningún satélite comparable en tamaño a Titán, a Ganímedes o siquiera a nuestra propia Luna. Por ende, hasta bien entrado el siglo XX, apenas se conocía gran cosa sobre ellos. Entre las lunas uranianas, Umbriel ocupa el tercer lugar en cuanto a dimensiones. Su diámetro es de 1.169 kilómetros, lo que lo hace más pequeña que Titania y Oberón. Por otra parte, Ariel, considerada su gemela, es ligeramente menor en tamaño, pero posee una masa algo superior. De los 5 grandes satélites que mantienen una forma esférica, Umbriel ocupa una órbita intermedia. Miranda y Ariel giran más cerca del planeta, mientras que Titania y Oberón lo hacen a mayor distancia. Umbriel tarda un poco más de 4 días terrestres en completar una vuelta alrededor del planeta. Al igual que la mayoría de los satélites, se encuentra en rotación sincrónica, de modo que siempre muestra la misma cara a Urano, y su periodo de rotación coincide con el de traslación. Como algunos sabrán, Urano gira literalmente de costado, y además casi boca abajo, con su ecuador inclinado en torno a 90 grados respecto del plano orbital, algo que lo diferencia de todos los demás planetas. Dado que los satélites regulares suelen orbitar en el plano ecuatorial del planeta, todas las lunas de Urano, Umbriel incluida, siguen también una trayectoria acostada similar. Por ello, los conceptos de estaciones y de día y noche resultan extremadamente peculiares. En cada polo de Umbriel, el Sol brilla de forma ininterrumpida durante 42 años. Y a continuación, el paisaje queda sumido en una oscuridad total otros 42. Un ciclo de día y noche parecido al nuestro solo se aprecia cerca del ecuador, y ni siquiera allí puede decirse que sea constante. El Reino Azul. No fue hasta comienzos de 1986, gracias al paso de la sonda Voyager 2 por el sistema uraniano, que pudimos empezar a conocer a Umbriel con mayor detalle. En aquella ocasión obtuvimos las primeras imágenes de Umbriel, y desde entonces hasta el día de hoy, ninguna otra nave espacial ha vuelto a visitar los satélites de Urano. En aquel momento, la iluminación solar alcanzaba únicamente el hemisferio sur de Urano, y por extensión a todos sus satélites. Por consiguiente, el hemisferio norte de Umbriel quedó sumido en la oscuridad y no se pudo fotografiar, de modo que su naturaleza sigue siendo hoy pura especulación. Las imágenes cubren alrededor del 40% de la superficie de Umbriel, y solo la mitad de esa porción presenta una resolución suficientemente buena. El terreno se muestra como una llanura monocorde y sombría con un tono azulado, y en el hemisferio que avanza en su órbita parece estar cubierto por un velo de polvo rojizo. Probablemente se trate de restos de antiguos impactos de meteoritos que azotaron Umbriel. Umbriel exhibe innumerables cráteres datados en miles de millones de años, formados durante el gran bombardeo tardío, cuando los planetas jóvenes del sistema solar purgaban sus órbitas de asteroides y escombros cósmicos. El hecho de que la superficie de Umbriel esté tan saturada de cráteres indica que allí no se produce criovolcanismo, fenómeno habitual en otros grandes satélites del confín del sistema solar. Los cuerpos con superficie sólida situados más allá de la órbita de Ceres suelen poseer una gruesa capa de hielo, y bajo ella un océano subterráneo de agua líquida cargada de sales y compuestos orgánicos. De vez en cuando esa agua emerge al exterior, siguiendo un principio parecido al de los volcanes terrestres cuando expulsan magma. Sin embargo, en Umbriel, como ya adelantamos, dicho fenómeno brilla completamente por su ausencia. Eso explica su bajo albedo. Durante miles de millones de años ha ido acumulando polvo sin que ningún chorro de criolava lo limpiara. Se piensa que la estructura interna de Umbriel se asemeja a una almendra recubierta, un núcleo rocoso que ocupa algo menos de la mitad del diámetro total, envuelto por un manto de hielo sólido que a su vez forma la corteza exterior. Cuando un cuerpo celeste se congela hasta el mismo núcleo y su manto se solidifica por completo, se dice que ha sufrido muerte geológica. Se considera que, con el tiempo, todos los planetas y satélites de superficie sólida, incluida la Tierra, acabarán experimentando ese destino.
En teoría, la velocidad de enfriamiento depende de la masa. Cuanto menor sea el cuerpo, antes llegará su muerte geológica. Dado que Umbriel es relativamente pequeña y ligera, no sorprende que se haya enfriado por completo. Sin embargo, aquí se presenta un problema intrigante. Para empezar, si Umbriel hubiera albergado en el pasado un océano subterráneo convencional, deberían apreciarse signos de eyecciones provocadas por impactos de grandes asteroides, pero hasta ahora no se ha identificado ninguno. En segundo lugar, existen cuerpos más pequeños y menos masivos, como Ceres, donde el criovolcanismo sigue activo, lo que significa que aún están vivos geológicamente. Por lo tanto, la razón por la que Umbriel llegó a su muerte tan rápido continúa siendo un completo misterio. Esta oscura luna uraniana, envuelta en incógnitas, sigue guardando multitud de secretos a la espera de que algún día los revelemos. Por desgracia, salvo que enviemos una sonda poderosa al estilo de New Horizons que reunió tanta información sobre Plutón, apenas podremos obtener más datos. Y hasta la fecha, ninguna misión de ese tipo ha sido dirigida al sistema de Urano. Si en el futuro la situación cambia y logramos desentrañar al menos parte de los enigmas de Umbriel, se los comentaremos sin falta. Si les ha gustado este video, compártanlo en sus redes sociales y regálenos un me gusta de apoyo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.